Señor, muchas gracias por darnos la posibilidad de estar aquí reunidos estudiando tu palabra. Te pido mucho porque abras nuestros corazones para recibir el mensaje que hoy Armando nos va a compartir y que tu palabra entre fuertemente en nuestro corazón y nos transforme para lo que tú quieres que hagamos, para lo que tú quieres que seamos, para lo que, para lo que sea tu voluntad, Señor. Y te podamos alabar también con nuestra vida, con nuestro aliento, con nuestra voz y pues que hagas tu voluntad, Señor. Te pido que bendigas a todos los que están escuchando y también a nosotros que estamos aquí reunidos presencialmente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como decíamos, durante los últimos meses del año que terminó, 2024, estábamos realizando estudios, viendo sobre todo los libros el libro de Mateo, los capítulos del 24 al 25. Vimos que esto ya era una de las predicaciones más largas de Jesús, íntimas con sus discípulos, ¿no? Les reveló cosas que venían a suceder, ¿no? Posteriormente ya lo que vemos cercano al final en el capítulo 25 y el principio del 26 son preparativos de otras personas relacionadas con la muerte de Jesús, ¿no? Por ejemplo, lo leímos en Mateo 26:6, ¿no? Que vino una mujer y bueno, aquí hay una, eh, una ofrenda que ella tiene de perfume de gran precio, ¿no? Que es un reconocimiento a que pues va a venir la muerte de Jesús, ¿no? O sea, lo que acabamos de leer son preparativos de otras personas relacionadas con la muerte de Jesús. Pero lo que vamos a ver en el estudio de hoy, que se llama la Última Pascua, ya son preparativos que el propio Jesús hace respecto de su muerte y posterior resurrección. ¿Sí? Entonces, nuestro pasaje del día de hoy es en Mateo 26, versículos 17 al 30, y bueno, lo vamos a leer. ¿Sí? Dice así Mateo 26, 17 al 30. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo, Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Sí? Este es el pasaje que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Y bueno, vamos a dividir el estudio, digamos, en tres momentos, ¿no? Originalmente estaban en dos, pero yo creo que vale la pena el paréntesis de en medio, ¿no? Primero, lo que vamos a ver aquí es lo que vamos a llamar, y que le da el título al estudio, que es la última Pascua, ¿sí? La última Pascua.
vamos a estudiar un poquito qué es la Pascua, cómo se celebra y cómo Jesús la realizó por última ocasión. Luego vemos que en la narración de cómo se desarrolló esta última Pascua que come Jesús, está ahí un anuncio de la traición, ¿no? de Judas, ¿no? Y por último, algo que cambia las cosas, ¿no? Algo que cambia esta celebración de la Pascua, que es la institución de la Cena del Señor, ¿no? Y bueno, ambos temas van muy relacionados porque pues tienen significado espiritual en el diseño de Dios, como de una finalización de una época y una renovación, ¿no? Entonces, de inicio, la idea central que quiero que en la que pensemos y que hay que estar regresando es que, por un lado, Jesús físicamente tomó su última Pascua, porque después fue crucificado y después resucitó y luego ascendió al Padre. Entonces ya físicamente fue la última Pascua que comió, o sea, fue la última fiesta que celebró con el nombre de Pascua. Pero además, para el mundo de los creyentes en Cristo, pues también es dejar atrás la Pascua que se venía celebrando y se renueva con un memorial que es la Cena del Señor, ¿sí? O sea, es la renovación de esta fiesta, ¿no? para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, esos son como los momentos de este estudio. Ahora, ¿por qué era importante que Jesús y por qué era importante que los judíos de su época celebraran esta Pascua, ¿no? Pues en principio vamos a ver dónde está establecida. No sé quién tiene el micrófono. Jesús, ¿me ayudarías leyendo Éxodo 12, 14, por favor? Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Sí, o sea, de entrada decir que esta es una fiesta que fue establecida directamente por Dios, ¿no? Y es una fiesta que tiene también como propósito tener una memoria, ¿no? Memoria de algo importante que pasó, que es el cómo Dios hace una serie de acciones para que el pueblo judío oprimido por los egipcios pues salga de la esclavitud de Egipto, esclavitud física, pero también en el sentido de todas las transgresiones a los principios de Dios que había en Egipto, ¿no? O sea, recordemos que los egipcios no adoraban a Jehová, tenían un montón de dioses y hacían y deshacían con el pueblo de Israel, ¿no? Entonces es una esclavitud en el sentido físico, pero también en el sentido del pecado, ¿no? O sea, el paganismo que había, que podríamos llamarlo así, de los egipcios. Simbólicamente es también la liberación de ese pueblo, de ese tema de estar perdidos en donde no deberían de estar, ¿no? Y todos los actos que hace Dios para sacar a este pueblo de Israel, ¿no? Luego vemos un poco más de esta celebración. Miriam, ¿me podrías ayudar leyendo Éxodo 12, los siguientes versículos 15 al 17? ¿Sí? 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto,
guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí nos lo confirman, que es una celebración y memoria de lo que hizo Dios para sacar a su pueblo de la tierra de Egipto, ¿sí? Lo dice el versículo 17, pero lo interesante también es cómo está preparando Dios esta fiesta y lo simbólico que es, ¿no? Porque miren, dice el versículo 15, 7 días comeréis panes sin levadura, ¿sí? ¿Para qué se usa la levadura? Para leudar el pan. Leudar el pan es utilizar este elemento de la levadura para producir una reacción en la masa del pan, pues para inflamarlo. Pero el problema es, o vamos a decir, lo curioso del asunto es que esto es, vamos a decir, casi echarlo a perder, ¿no? O sea, la levadura es algo que empieza su proceso de descomposición, de fermentación, ¿no? Entonces, esto tiene un significado también espiritual. Ajá, la levadura. ¿Pero se refiere al leudado? Ajá, la levadura es con lo que leudas, ¿no? El proceso del leudado, ¿no? Entonces, ¿qué connotación tenía la levadura? Pues como es algo que se empieza a echar a perder, está también simbólicamente, espiritualmente, relacionado con lo que es impuro. Entonces, cuando Dios diseña esta fiesta, la instrucción que da es 7 días comeréis panes sin levadura, es decir, sin algo que lo eche a perder, algo que lo contamine, ¿sí? Quiero que te acuerdes de esto cuando veamos qué es lo que hace Jesús en la Cena del Señor, qué elige para simbolizar su cuerpo, ¿sí? Un pan sin levadura, ¿sí? Entonces, bueno, desde ahí vemos que está relacionado exactamente lo que va a pasar en esta última Pascua y en esta cena que instituye Jesús, porque pues, tiene sus orígenes desde el diseño mismo del cómo realizar esa fiesta, ¿no? Entonces dice aquí, lo otro, son 7 días, y va diciendo, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comer el leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. O sea, pues, si te consideras realmente israelita, vas a seguir estos preceptos, ¿no? Y entonces dice el siguiente versículo, ¿no? El primer día habrá santa convocación y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra será en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Entonces, bueno, lo que vemos aquí es que hay un periodo como de una semana, que es también como se le llama a la Pascua, ¿sí? Entonces, Pascua tiene la característica de que es un día en particular, pero también es entendido en la Biblia como el periodo de esta semana, ¿sí? Eso también es relevante por un detallito ahí que existe de quienes analizan la Biblia como expertos, pero también quien analiza la Biblia para decirte que hay un error, ¿no? Entonces también quiero que te quedes con esta otra idea, ¿no? Pero bueno, avanzando en nuestro pasaje, regresándonos a Mateo 26, 17, voy a regresar a nuestro pasaje para decirte entonces que la Biblia también es muy precisa en cuanto a las circunstancias que decimos los abogados, ¿no? Modo de tiempo y lugar, ¿no? Te dice con precisión cuándo están pasando las cosas, ¿no? Entonces aquí te dice que el primer día, Mateo 26, 17 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? O sea, esta fiesta empieza en este día y va a durar varios días, ¿sí? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca en tu casa celebraré la Pascua
con mis discípulos. Esto tiene una característica que es importante, porque, bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Que Dios y Jesús mismo está dando instrucciones para que se celebre la Pascua, ¿no? Le dice a sus discípulos, los discípulos le preguntan, ¿dónde quieres que la celebremos? Y Jesús le está dando instrucciones precisas, ¿no? Entonces, respecto del lugar, bueno, veamos también Lucas 22, versículos 8 y 9. Si me ayudas con esto, Jesús. Sí. Lucas 22. Ajá. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Sí, aquí es lo que vemos en estos dos versículos de Lucas, pues es la identidad de a estos que nos está diciendo Mateo, ¿no? O sea, porque acá nos está diciendo quiénes son. Y es relevante que sea Pedro y Juan, pues porque eran de los cercanos a Jesús, ¿no? Son de sus discípulos que son muy presentes en los evangelios mismos, ¿no? Uno incluso se autonombra como el más querido, ¿no? Y el otro siempre anda pensando en ser el primero en todo, ¿no? Pero a ellos les encarga que realicen esta acción que está mencionada en el versículo 18 de Mateo 26, ¿no? Que dice, id a la ciudad a cierto hombre y decidle. A cierto hombre, aquí no nos dicen, probablemente haya sido un seguidor de Jesús, ¿no? Porque fíjense, lo que después nos revela un poco esto es que la instrucción es decidle, el maestro dice. O sea, por supuesto que este hombre reconoce a Jesús como el maestro. Y la Biblia, y no sé en tu Biblia, pero en la mía sí está en mayúsculas. O sea, no es cualquier maestro, es el maestro, ¿sí? Entonces, este hombre no mencionado, este anónimo, reconoce a Jesús como el maestro, ¿sí? Con mayúscula, ¿sí? Entonces, yo también te invito a que cuando hables de Jesús y lo identifiques como alguien que te enseña cosas, digas, es el maestro. No es uno de mis maestros, el maestro, ¿sí? Y bueno, este hombre así lo identificaba. Y otra cosa bien importante y bien interesante de este versículo en particular es que utiliza otra palabra. Continúa diciendo el versículo 18. El maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Pero el original en griego de la Biblia, aquí no está utilizando la palabra cronos. Cronos es el tiempo, vamos a decir, que se va contando en un reloj. Sino utiliza otra palabra que es kairos, que es de un hecho relevante, un hito. En una de las traducciones o en uno de los diccionarios de griego le ponen sazón. A veces la Biblia y a veces nuestro lenguaje dice a la sazón algo pasa, ¿no? A la sazón esto, o sea, algo... No mal tiempo, sino un tiempo correcto, un tiempo pensado, un tiempo planeado, un tiempo programado, un tiempo, diríamos los abogados, fatal en el sentido de que se va a cumplir. Entonces, como utiliza esta palabra diferente del solo el tiempo lineal, lo que está diciendo Jesús y le está mandando decir al seguidor que lo reconoce como maestro, es que algún hito importante, que es el tiempo de Jesús, ¿sí? La obra de Jesús, se va acercando, ¿no? Mi tiempo está cerca, o sea, la obra que yo vengo a hacer se acerca. En tu casa celebré la Pascua con mis discípulos, ¿sí? Entonces, nada más imagínate el impacto de este hombre que
sabe quién es Jesús, recibir el mensaje de, pues lo que vengo a hacer ya se acerca, ¿no? En el tiempo preciso y en el tiempo exacto determinado por Dios, ¿no? Así de relevante es esta frase que utiliza, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es que este plan está diseñado desde mucho antes, desde el principio. Y le está diciendo, ese hito se va a cumplir. Y por esa razón, pues, te pido el apoyo de tener este aposento donde vamos a celebrar la Pascua, ¿no? Pero lo interesante es que esa otra persona lo reconoció así, ¿no? Por la elección de palabras de Jesús, ¿sí? Entonces, bueno, eso es muy, muy, muy relevante. Y sobre el lugar, veamos también lo que nos dice Marcos, el capítulo 14, versículos 15 y 16. Por favor, ¿quién tiene el micrófono? Miriam, por favor. Marcos 14, versículos 15 y 16. Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Sí? O sea, aquí todo lo que empezó a ocurrir es exactamente como Jesús lo está describiendo en unas cuantas líneas en Mateo 26, 18 y 19, ¿no? O sea, también aquí hay un aprendizaje, ¿no? De parte de los discípulos. Siempre los vimos dudando, hemos leído muchas veces que Jesús les dice una instrucción y hacen otra o la dudan. Aquí Pedro y Juan hicieron lo que les pidió Jesús y lo que leemos es que justo así como Jesús lo instruyó, se fue cumpliendo. ¿Sí? ¿Por qué? Por simple soberanía de Dios. Porque Dios tenía diseñado esto desde antes y porque Él es el soberano que hace que todas estas cosas pasen. ¿Sí? ¿De qué podamos aprender de esto? Pues algo muy simple, que cuando tú leas en la Biblia algo que está relacionado con lo que te está pasando hoy en día y lo lees y dices, híjole, es que esto es lo que yo debo hacer. ¿Sí? Pues Dios me lo está diciendo, Jesús me lo está aconsejando. Pues deja de pensar en otras alternativas. Ve y haz lo que te dice, porque va a suceder lo que la propia Biblia te describe, ¿no? O sea, ante la duda de, ¿y qué hago? ¿Le hago caso a la Biblia o a mis instintos? ¿O a mi consejero? ¿O a mi psicólogo? ¿O a mi compañero? No, no, hazle caso a lo que Jesús te está diciendo en su palabra, ¿no? O sea, simbólicamente, yo te digo, para esto sirve reflexionar sobre cómo estos discípulos por fin le están haciendo caso a Jesús, ¿no? Y lo hacen y además se cumple como estaba dispuesto y definido, ¿no? Dice el versículo 15 de Mateo 14, y él los mostraron un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como se les había dicho y prepararon la Pascua, ¿sí? Prepararon la cena de la Pascua, ¿sí? Recordemos que ya había empezado el primer día de la fiesta de los panes de levadura, que también esa semana se llama Pascua, ¿sí? Entonces, bueno, esto es, digamos, para situarnos en fecha y en lugar, ¿no? ¿Dónde pasó? En un aposento alto, en Jerusalén, probablemente en el lugar donde uno de los seguidores de Jesús, que lo reconocía como maestro, había dispuesto y tenía listo para esto. Ahora, sí te digo que esto también es relevante por una situación. La fecha de la Pascua era al día siguiente, o sea, vamos a decir, celebración máxima era al día siguiente. Y a Jerusalén, en la época de Jesús, llegaban muchos a celebrarla. Se calcula, se piensa que por lo menos 2 millones de personas llegaban a Jerusalén en esa fiesta, lo cual hacía que encontrar un lugar en donde hospedarse para realizar la celebración iba a ser complicadísimo,
O sea, por eso es relevante la instrucción de Jesús, ¿no? Ajá. Es como si tú ¿qué te gusta? El 23 de diciembre estuvieras buscando un vuelo y un hotel para, no sé, la ciudad en donde se celebre la Navidad, ¿no? ¿No? O sea, donde me digas que es la ciudad más popular para hospedarte en el día de Navidad, ¿no? O la celebración del Año Nuevo en, no sé, en Nueva York, pues busca un hotel, imposible, ¿no? Algo así en la situación del hospedaje, pues ocurría en Jerusalén. Entonces, por eso el que Jesús haya instruido era una cosa improbable, y que los discípulos que normalmente hacían otra cosa, pues también era improbable. Pero lo que vemos es que se cumplió tal cual lo diseñó. Y eso es otro elemento que nos indica que estas cosas que van a empezar a ocurrir en Mateo 26, en este estudio, estos preparativos y estos actos, todos habían sido diseñados por Dios desde mucho antes. O sea, es parte de un plan que se va cumpliendo paso por paso. ¿Sí? Veamos también, no sé si ya lo leímos, Lucas 22, 15. Leímos unos versículos antes, ¿verdad? Lucas 22, 15. Sí, ¿me ayudas a leerlo, Miriam? Yo tengo. Lucas 22, 15. Sí. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Sí. Ahora, esto también te da un indicio de, pues, de que ya está todo previsto por el propio Jesús y diseñado así por Dios, ¿no? Porque le está diciendo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? No está diciendo cualquier Pascua, no está diciendo cuánto he deseado que celebrar contigo esta fiesta, y sabiendo que va a haber otras fiestas. No está diciendo que es la última, porque está agregando antes que padezca. O sea, él sabe que esta es la última que él va a poder comer con sus discípulos, porque sabe que va a padecer en la cruz, va a morir, va a resucitar y después va a ascender al Padre. Entonces no va a tener físicamente otra oportunidad de compartir esta fiesta con él. Entonces es otro indicio que te indica que esto está diseñado de esta forma, ¿sí? Y lo leemos en otro de los evangelios, o sea, en Lucas, ¿no? Ahora, veamos Juan 18, 28 también, que es tema de situarnos en tiempo y lugar, y además nos va a ayudar a despejar una duda. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Sí, comer la Pascua. Estamos hablando de, digamos, el día siguiente. O sea, esto que acaba de leer Miriam en Juan 18, 28, es significativo, no tanto para nosotros como cristianos, sino para quienes usan la Biblia, la leen, la escudriñan para señalar que tiene errores. ¿Sí? Estas personas dicen, miren, aquí hay un error. Porque si al día siguiente Jesús es detenido en la casa de Caifás y se está diciendo que estos sacerdotes no quieren contaminarse para poder comer la Pascua, quiere decir que Jesús comió la Pascua antes. Y si comió la Pascua antes, entonces no respetó las leyes de los judíos. ¿Sí? Utilizan este versículo. Aquí hay dos temas a considerar. Uno, lo que les dije antes, que cuando se habla de la Pascua, es un periodo de varios días, ¿sí? Se puede interpretar como el periodo de la semana. Entonces, inició el día anterior
el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, también llamada Pascua, e iba a seguir el viernes, sábado y hasta completar los 7. Entonces, en este momento, los sacerdotes también estaban, vamos a decir, muy probablemente ya habían comido la Pascua y seguían celebraciones de los temas de comer los panes sin levadura en ese periodo de 7 días. ¿Sí? Esa es una explicación. Y la otra es que entre los judíos del norte en Galilea y los judíos que vivían en Jerusalén, había discrepancia en cómo contaban el día. Mientras unos lo cuentan al alba, al amanecer, y ahí empieza, los otros lo cuentan en el atardecer del día anterior, ¿no? Entonces Jesús celebra la Pascua bajo su identidad de Galileo, ¿sí? Bajo la práctica de contar el día de los galileos. Entonces, de una vez, por si alguna vez les dicen, es que Jesús comió la Pascua antes, pues no, ¿sí? O sea, en tanto el concepto de Pascua puede ser alargado en la semana, y también en cuanto a que Jesús se apegaba a las prácticas, pues, del lugar de donde él provenía, ¿no? de Galilea, ¿sí? Entonces, eso es un paréntesis solo para establecer que Jesús, comiendo la Pascua el día que la comió, no violó ningún estatuto de Israel, de Dios, ¿no? Y es importante decirlo porque, otra vez insistimos, la Pascua que comió Jesús se comió el día que debía comerse, de acuerdo al plan diseñado por Dios desde el principio, ¿sí? Ahora, otro detalle de la Pascua es qué es lo que se comía y por qué era importante, ¿no? Veamos Éxodo 12:6, por favor, Jesús, si tienes por allá el micrófono. Éxodo 12. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Perdóname, no alcancé a seguirte. Sí es Éxodo, ¿no? Éxodo 12. Éxodo 12. 12:6, sí. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Sí, quizás habría que leer el versículo anterior también. Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Sí, entonces está hablando de que se va a hacer un sacrificio de un cordero, ¿sí? Con ciertas características, ¿sí? Animal sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de ovejas o de cabras, lo guardaréis y se inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, ¿sí? O sea, lo que se hace como símbolo es sacrificar este cordero, ¿sí? Este cordero que se utilizó como señal con los judíos cuando vivían en Israel para marcar las puertas y para que el destructor, esa última plaga, no los afectara, ¿no? O sea, lo que salvó a los judíos fue el símbolo de esta sangre de cordero ahí. Entonces, bueno, como símbolo de recuerdo de eso que hizo Dios para liberar al pueblo de Egipto, está el cordero pascual, ¿sí? Pero aquí lo interesante es que Jesús ha dispuesto de manera voluntaria ser Él ese cordero, ¿no? Veamos lo que nos dice Juan 1:29, si me ayudas con eso, con esta lectura, Miriam. 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, o sea, un profeta, el último antes de la primera venida de Jesús, Juan el Bautista, lo llama desde que lo ve, que se va acercando, Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo, ¿sí? Lo que se recuerda con el sacrificio del Cordero es que hubo una liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿sí? Como decíamos, esclavitud de su paganismo, pero esclavitud también física, ¿no? Y aquí lo que hay con el sacrificio de este Cordero, que es el propio Jesús, Dios hecho hombre, es una liberación, pero de nuestro pecado, ¿sí? De la esclavitud que tiene el hombre al pecado, de estar destituido de la gloria de Dios por haber pecado, ¿no? Entonces, esa es el simbolismo de esta fiesta de la última Pascua y cómo Jesús desde aquí, desde cómo es nombrado, la va a empezar a renovar, ¿no? Regresemos a nuestro pasaje, Mateo 26, 19 y 20. Dice, y los discípulos hicieron así como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se celebraba la fiesta de esta celebración, esa cena en particular de la Pascua? Pues vamos, empezaba con una limpieza, ¿sí? Una limpieza que es importante, porque a diferencia de los cuadros clásicos de, no sé, de Da Vinci o de, no sé, algún otro que nos representa la última cena, pues los vemos en una mesa sentados, ¿no? Pero lo que se estilaba en la época de Jesús en Jerusalén era que más bien se tomaba en el piso sentados en unas colchonetas o en cojines y los pies estaban muy cerca de los alimentos. Entonces, por eso una primera parte es limpiar los pies, el lavado de pies. Y bueno, esto lo vemos en Juan 13, versículos 13 y 14. Jesús, ¿me ayudas con la lectura de esos versículos? Juan 13, versículos 13 y 14. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque yo lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Sí? O sea, aquí el que el maestro, el superior, lave los pies de los seguidores, de los inferiores, pues es una lección importantísima, ¿no? O sea, es muestra de humildad, pero además la muestra y vamos a decir, el ejemplo de que ninguno de nosotros creyentes somos superior a otro y debemos de dar servicio, ¿no? Si el creador del universo, el rey de todo, lava los pies de sus discípulos, pues eso es lo que cualquiera que seamos imitadores de él, debemos hacer con los demás, ¿sí? Nos está dando una gran lección, simplemente por la práctica de la limpieza de los pies, les digo, como una práctica higiénica de acudir a la cena, ¿sí? O sea, porque es algo, ahí empezaba, ¿no? La cena como tal. Pero este simple hecho lo convirtió Jesús en una gran, gran lección, ¿sí? Ese versículo nos da para hacer un estudio, pero eso lo haremos otro día, ¿no? Pero bueno, así es, ¿no? Luego empieza con la comida. La comida se componía por pues, un guiso, ¿no? Del cordero sacrificado y también se comían hierbas amargas. ¿Cuáles son los simbolismos? Estas hierbas, pues recuerdan lo amargo que era estar en Egipto, ¿sí? Lo amargo que es estar esclavizado. Y simbólicamente también es lo amargo que es estar en pecado, ¿no? Y el cordero, este cordero que se usó como símbolo para salvación, para que esa última plaga no pasara por las casas de los judíos, lo que simboliza es liberación, ¿sí? Mientras las hierbas amargas es la amargura de estar esclavizado, el cordero simboliza la dicha de estar liberado, ¿sí? Y el significado para nosotros de esta última Pascua es que este cordero, que es el propio Jesús, pues nos va a liberar del pecado, ¿no? Entonces, por eso tiene tanto significado. Y por último, el tercer
eh, elemento de esa celebración, de esa cena como tal, es que se hacían cantos, himnos, ¿no? Lo leemos en Mateo 26:30, que es parte de nuestro pasaje, dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. El himno es muy probable, nos dice, bueno, el estudio que preparamos y compartió Carlos conmigo y también en algún otro comentarista, que es muy probable que sea a partir del Salmo 113 al Salmo 118, lo que se estila que se cante en la Pascua, ¿no? Entonces, bueno, nos podemos ir a esos salmos, pero ya vamos cortos de tiempo, ¿sí? Eso también es importante y te invito a que en la semana los puedas recibir, 113 al 118, ¿sí? Que son salmos de gratitud, de agradecimiento, de reconocimiento de la soberanía de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, con esto hemos visto en nuestro estudio la primera parte, que es la última Pascua, ¿sí? La última Pascua de Cristo, la última Pascua física, pero también la última Pascua necesaria, ¿no? Porque después va a venir una renovación con lo que va a instituir Jesús, ¿sí? Ahora, en medio de esto hay un anuncio, ¿no? Digamos que pues el negrito en el arroz, como decimos aquí en nuestro país, ¿no? Y algo que es trascendente, porque también, otra vez, insistimos, es de acuerdo a lo que Dios planeó que sucediera, ¿sí? Y vamos a ver los versículos de Mateo 26, del 21 y 22, que los leo. Dice, y mientras comían, o sea, mientras estaba desarrollando la cena, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. El 24, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. ¿Sí? Aquí hay un anuncio muy fuerte, ¿no? Lo que hemos leído en los versículos anteriores, en los capítulos anteriores del libro de Mateo, son anuncios de Jesús de su muerte, ¿sí? Lo anuncia de una manera, de otra, lo dice varias veces, pero nunca vemos que anuncie que va a haber una traición, ¿sí? Incluso en este mismo versículo 24, Jesús está diciendo que el Hijo del Hombre va como según está escrito de él. Es decir, conforme a lo profetizado, lo anunciado por los profetas, pero también conforme al plan de Dios. Y va, dice, no es que lo van, ¿no? Sino quiere decir esto, esa simple palabrita de el Hijo del Hombre va, es implicando que va por propia voluntad, ¿sí? Pero va a haber una traición. O sea, para que esto ocurra, tiene que haber una traición, ¿no? Y eso es lo que les está anunciando y que deja sorprendidos a todos. Eso lo vemos muy claro en la reacción de los discípulos, ¿no? Lo vemos en el versículo 22 de Mateo 26. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Están los 11 y pues imaginemos la escena. Cada uno diciendo, soy yo, ¿sí? Ahora, pongámonos a pensar en esto. Dice aquí, cada uno de ellos, o sea, los 12, conocían a Jesús y aún así preguntaron, ¿soy yo el que te va a traicionar? O sea, qué mal puedo tener el corazón y nuestras intenciones y conocerse uno mismo como pecador, que puedes decir, soy yo el que te voy a traicionar. A lo mejor en el pensamiento alguno de ellos lo traicionó ya más de una vez, ¿no? Porque pues pueden hacer juicios cuando estaba haciendo cosas, cuando estaba enseñando, cuando
anunciaba cosas y no le crees, ¿no? O lo pones en duda. El propio Tomás dice, no, pues ver para creer, ¿no? ¿Sí? Entonces, imagínense estar ahí y decir eso, ¿no? Soy yo, soy yo. Ahora, de los 12 había uno que ya había hecho actos de la traición. Uno sí sabía que era culpable, Que era él. que era Judas, ¿no? Eso lo vemos en el versículo 25. Dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? ¿Sí? Le dijo, tú lo has dicho. ¿Sí? Entonces se lo confirma a Judas. Ahora, lo interesante es cómo sigue el pasaje. ¿Sí? Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Es decir, continuó. ¿Qué es lo que pasó? En otro de los evangelios nos cuentan que ahí mismo Judas sale para cumplir esta traición, ¿no? ¿Sí? Lo está anunciando y se está cumpliendo. Otra vez insistimos, de acuerdo al diseño que tenía Dios de estos eventos. En el tiempo correcto, en el día correcto, de la manera que ya estaba diseñada, ¿sí? Otra vez vemos en esto también soberanía de Dios y una completa entrega de parte de Jesús, ¿sí? O sea, porque en el versículo 24 está diciendo, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel que lo está traicionando, ¿no? ¿Sí? O sea, es muy penoso que haya un traidor, pero esto es porque se tiene que cumplir la voluntad del Padre, ¿no? Y yo, Jesús, estoy haciendo la voluntad del Padre, ¿sí? Con una tranquilidad, ¿no? Y además, yo te diría, sin violencia, eso también es destacable de este pasaje en particular, porque, caramba, imagínate que tú ya sabes que vas a padecer en una cruz, vas a padecer dolor, hambre, privación de sueño, tortura, porque alguien, como vulgarmente se dice, te pone, ¿no? Y a ese le estás diciendo, estás compartiendo la Pascua, la última Pascua, conmigo. ¿Sí? Pues también de parte de Jesús hay mucha misericordia con Judas, ¿no? O sea, no hubo un reclamo, sino esto es necesario que ocurra, ¿no? O sea, hasta en eso vemos un amor y una misericordia de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero bueno, este es el anuncio, esto es el inciso B, como decíamos aquí en nuestro resumen de estudio, ¿sí? Y vamos al tercer momento de este pasaje, que es la institución de la Cena del Señor y que, como decíamos, es una renovación del pacto, ¿sí? Lo va a decir los versículos, pero es una renovación de esto que estamos estudiando el día de hoy, ¿sí? Recordemos, la Pascua es importante, es una celebración para recordar lo que Dios hizo y lo que empieza a instituir Jesús en la Cena del Señor a partir del versículo 26 es una renovación, ¿sí? Es una nueva fiesta, una nueva celebración, ¿sí? Con otro contenido, pero que va muy relacionado, ¿sí? Entonces veamos los versículos de Mateo 26, del 26 al 30, si me ayudas leyéndolo, Miriam. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces vemos también básicamente esta estructura, ¿no? De comer el pan, beber un vino y cantar himno, ¿no? O sea, la misma estructura que hablamos en el caso de la Pascua, pero diferente, ¿sí? Con un significado distinto y muy profundo. Sí, de principio te digo,
es curiosísimo ¿no? Dice, y mientras comían tomó Jesús el pan. ¿Qué pan? El pan sin levadura. ¿Sí? Un pan diseñado desde Éxodo, que simboliza que ese pan no tiene, vamos a decir, defecto. Y tomó el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Sí? Símbolo del pan no corrupto, el cuerpo no corrupto de alguien que no pecó, que es Jesús. ¿Sí? Entonces, desde ahí tiene un significado que puedes rastrearlo desde el Éxodo, ¿no? O sea, desde el Éxodo se preparó que Jesús fuera este símbolo, ¿sí? Que el pan fuera símbolo de Jesús, ¿no? Ahora, continúa el tema del desarrollo de la cena del Señor. Dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella. ¿Sí? Creo que omití decirles que en la Pascua también se bebe vino, pero además no es un asunto como de hoy tenemos las celebraciones con vino. ¿Sí? En Jerusalén y en esa época, en general en todo Israel, se bebía vino incluso como una bebida, vamos a decir, cotidiana. Y esto es porque no se tenía los sistemas que hoy tenemos de purificación de agua. Entonces, tomar agua es arriesgarte a contraer una enfermedad. La manera que se tenía de llevar a cabo también una cierta purificación de del agua es mezclarla con los frutos de la vid fermentados y así garantizabas que no te hiciera daño, ¿no? Entonces por eso se estaba tomando vino, ¿sí? No era un vino para emborracharse, sino era un vino pues para hidratarte y no tener contraer enfermedades, ¿no? Entonces bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Que se toma líquido que te beneficia, que te calma la sed, y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Sí? Esta sangre de Cristo, ¿sí? La sangre de Cristo que en ese momento no han visto derramar los discípulos, ¿no? Pero les está diciendo que la van a ver, que se va a derramar y que esa sangre va a lavar, ¿no? Que por cosa también diseñada así por Dios, pues es justamente lo que hace el vino que se tomaba, ¿sí? Es un vino que no te va a hacer daño y que te va a ayudar a calmar tu sed, ¿no? Aquí lo que hace la sangre de Cristo es, dice, nuevo pacto, ¿sí? Está renovando un pacto. ¿El pacto de qué? De que vas a tener remisión de pecados por el derramamiento de la sangre, ¿sí? Lo que era el derramamiento de la sangre del Cordero que te daba libertad de la esclavitud en Egipto, ¿sí? Aquí es la sangre derramada de Cristo la que les está diciendo, recuerden. Lo interesante es que recuérdenme a mí, está diciendo Jesús, haciendo esto cuando todavía no está ocurriendo. Entonces es otra prueba de que esto estaba diseñado de esta forma y que les está pidiendo que lo recuerden de esta manera, ¿no? Entonces, veamos el contexto. O sea, muy probablemente los discípulos no están entendiendo nada, ¿no? O sea, este pasaje, han de haber dicho, pues ahora que Jesús, ¿de qué está hablando, no? O sea, estamos celebrando la Pascua. Ya nos anunció que hay un traidor. Y ahora está pidiendo que lo recordemos. O sea, en ese momento ellos no han de haber entendido todo. Pero a los días lo entendieron. Porque vieron a Cristo sufrir en la cruz, ser detenido, ser escarnecido. 3 días después resucitó, la tumba estaba vacía y en los días posteriores Jesús caminó con ellos.
Y entonces tiene todo el sentido del mundo recordar a Jesús como se los instruyó, ¿no? Partiendo un pan sin defecto, ¿sí? Como el propio cuerpo de Cristo, como su conducta intachable, y tomando este símbolo de la sangre que purifica los pecados, del Cordero, de esta nueva Pascua, ¿no? De este nuevo pacto, ¿no? Entonces, para ellos debió de haber tenido sentido hasta el momento en el que vieron que los hechos anunciados por Cristo fueron cumpliéndose uno a uno, ¿no? Y bueno, veamos lo que dice el versículo 29 también de Mateo 26. Dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es muy probable que no hayan entendido esto, pero lo que está diciendo aquí es que los va a volver a reencontrar, que aquella anuncio de vencer a la muerte se va a cumplir, ¿no? Dice, no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre, en otro lugar, en un lugar mejor, con Él en el cielo, ¿no? Entonces es nuestro nuevo anuncio de que va a haber este encuentro en otro lugar, ¿no? No lo beberé más y lo voy a beber con ustedes, ¿no? Por eso es bien significativa esta institución nueva, esta nueva fiesta, esta nueva rememoración, ¿sí? De la cena del Señor, dice, ¿no? Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. O sea, con esto se concluye la cena del Señor, ¿sí? Esta forma de recordar a Jesús diferente, ¿sí? Que va, yo diría, a renovar esa otra fiesta de la Pascua, ¿sí? En la Pascua, recordemos, se sacrifica un cordero como recuerdo de lo que es salir de Egipto, ¿sí? En la cena del Señor se recuerda que el Cordero de Dios, Jesús, fue voluntariamente sacrificado para que pudiéramos conseguir perdón de nuestros pecados. Entonces es, vamos a decir, un paso distinto, simbólicamente de fiestas muy similares, pero esta segunda es mucho más importante, porque es la que resuelve de plano el problema del hombre. La separación de Dios con el hombre se resuelve con lo que hizo Cristo. Y Cristo nos está diciendo cómo a Él le complace que lo recordemos a través de esta cena del Señor, ¿sí? Ya no la Pascua, sino la cena del Señor, ¿no? Y ese es un pacto renovado, ¿no? Veamos, por ejemplo, para el tema del nuevo pacto, Gálatas 2, versículos 16 y el 21, y luego también 1 Corintios 11, 25. Si me lo lees, ¿quién lo tiene? Jesús. Gálatas 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser manifestados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y luego el 21, por favor. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Sí? Entonces lo que vemos aquí es que Pablo en su carta a los Gálatas pues está diciendo de qué se trata esta renovación de este pacto, ¿no? O sea, de que por la gracia, es decir, por el sacrificio voluntario, gratuito, nosotros no tuvimos que hacer nada, vamos a conseguir la justificación.
Y nada de lo que hagamos va a conseguir eso, solo lo que hizo Jesús en la cruz, ¿no? Y veamos 1 Corintios 11:25, Miriam, si me ayudas a leerlo. 1 Corintios 11:25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Sí? Que es como en esta carta a los Corintios está recordando Pablo pues este mismo pasaje, ¿no? Está diciendo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, ¿sí? Un nuevo pacto. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, ¿sí? Está hablando de la institución de la cena del Señor, ¿sí? De cómo le complace a Jesús ser recordado, ¿no? Y bueno, yo lo que te digo y lo que te invito es que pues también te apropies de esta manera de recordar a Jesús, ¿no? Que la hagas con tu familia, con otros de tus hermanos en Cristo, y cuando tengas esta intención de recordar lo que vino a hacer Jesús y que tengas necesidad también de recordar que hay un nuevo pacto, pues, hagas esta remembranza como la instruye Jesús, ¿no? Como le complace a Jesús, ¿sí? Recordando que este pan simboliza su cuerpo, que es el cuerpo de una persona, la única que no ha pecado, ¿sí? Un pan sin defecto, y que esta sangre simbolizada en el vino es la que lava los pecados y renueva un pacto. Es el inicio de la nueva relación que tú tienes con Dios, ¿no? Un poco de la mano de lo que decíamos al principio del estudio, ¿no? Entonces, bueno, te invito entonces a que compartas también este estudio, lo que hayas apuntado y lo que hayas atesorado en tu corazón y en tu mente, para que le puedas también explicar a las demás personas que pues esta es la manera en que Jesús nos pide que lo recordemos, ¿no? Para que tenga un significado, ¿no? Y digamos también con mucha claridad que esta es la manera en la que Jesús está pidiendo que lo hagamos, ¿no? A diferencia de otros lugares, en otras religiones donde tienen una práctica similar, pero que tiene otro contenido y significado que no es bíblico, ¿no? Aquí la Biblia nos dice que hay que partir este pan para recordar a Cristo, que hay que tomar este vino para recordar que la sangre de Cristo lavó nuestros pecados y hay un nuevo pacto. Tienes hoy una nueva relación con Cristo, siempre que lo consideres y lo declares como tu Señor y Salvador, ¿sí? Entonces, bueno, este es el estudio del día de hoy, que se llama La Última Pascua, pero yo le agregaría y la Cena del Señor, ¿no? La Última Pascua y la Cena del Señor. Entonces, si les parece bien, concluimos el estudio de hoy con una oración y pues seguimos comentando aquí después. Padre bendito, Señor, te damos muchísimas gracias porque tú diseñaste un plan que se fue cumpliendo de acuerdo a tu voluntad, que tú diseñaste en tu sabiduría y en tu gran misericordia un plan que simplemente resuelve nuestro problema de pecado, el que nosotros al decidir no guardar tus principios y hacer nuestra voluntad, nos la pasábamos desobedeciéndote. Y tú, Señor, en tu gran misericordia y solamente por gracia, tú diseñaste un plan que se cumplió con la vida de Jesús, con su venida, siendo tu Hijo, siendo Dios hecho hombre, vivió una vida perfecta, cumpliendo todos tus mandatos, todas tus leyes, todos tus estatutos.
vivió dando grandes enseñanzas y entregando su vida de manera voluntaria en el tiempo preciso, de acuerdo a tus instrucciones, de acuerdo a tu plan, que se fue cumpliendo de acuerdo a lo que está señalado en las profecías y que se fue cumpliendo con un único propósito, que es que su sangre, al ser derramada, fuera útil para que nosotros no tuviéramos que pagar con nuestra sangre por el desarrollar o haber hecho pecado. Que la sangre de Cristo lava esos pecados para quien lo considera y lo declara su Salvador. Te damos muchas gracias porque en ese plan tú consideraste el que nosotros te pudiéramos conocer, te pudiéramos ir aprendiendo de ti, ir aprendiendo de estas celebraciones y de los significados que tú has venido dándole a estas fiestas. Te damos también muchas gracias, Padre, porque tú nos das una enseñanza y una instrucción precisa de cómo debemos nosotros, los creyentes en Cristo, recordar a Jesús, recordar lo que hizo y recordar la importancia de lo que vino a hacer en nuestra vida, sobre todo. Podríamos decir que es la manera de recordar el día más importante para cada uno de nosotros, que es cuando Jesús pagó por nuestros pecados. Y cuando pagó por nuestros pecados, nos liberó del pecado y nos permite tener una relación nueva contigo. Padre, te damos muchas gracias y te pedimos que pues sigas trabajando con nosotros, nos sigas dando oportunidades de compartir y que este estudio lo podamos utilizar para compartir a otras personas las buenas nuevas de tu evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues es el estudio de hoy. Gracias. Gracias.